Doctor, como siempre, la bienvenida a esta programación de Sin Fronteras para hablar de este tema que nos tiene muy preocupados, el incremento de la actividad ilícita del narcotráfico en Bolivia. Mucho gusto, encantado, y por su intermedio un saludo a toda la audiencia en el país y en toda la región. ¿Qué podemos decir de lo que significa, lamentablemente, el incremento de esta actividad en estos últimos tiempos, doctor, que nos tiene lastimosamente con una mala imagen en lo que significa el contexto internacional? Bueno, el problema es que esto está más allá de la mala imagen. Bolivia es un narcoestado. Bolivia es un narcoestado del grupo de los narcoestados del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que están liderados por Cuba. Primero, recordemos que es un narcoestado. Un narcoestado está definido como aquel estado, como aquel país en el cual las autoridades, haciendo uso de sus potestades legales y de sus competencias, participan de alguna forma en la cadena del narcotráfico. ¿Qué es el narcotráfico? El narcotráfico es el tráfico ilícito de estupefacientes que tiene varias etapas y varias instancias y varios tipos delictivos. El cultivo de plantas ilegales, la coca, el opio y otro tipo de plantas que están señaladas por la Convención Internacional de las Naciones Unidas de lucha contra el narcotráfico. La producción de droga, pasta base, clorhidrato de cocaína, el tráfico, el transporte, la comercialización, el tráfico y comercialización de precursores, el lavado de dinero y toda esa gran cadena que hace a lo que se conoce como narcotráfico. Entonces, lo que pasa con Bolivia es que con la llegada de Evo Morales a la presidencia de la República, como líder indiscutible y permanente y vitalicio de las federaciones de cultivadores de coca ilegal del Chapare, convertidas además de cultivadores de coca ilegal en productores de cocaína, ha tomado todas las medidas necesarias para favorecer, expandir y de alguna manera institucionalizar con la protección del Estado el tema del narcotráfico. Ha expulsado a la DEA, ha roto todos los convenios internacionales de lucha contra el narcotráfico, ha protegido, como hay evidencia, a narcotraficantes transnacionales. El hijo del Chapo Guzmán fue señalado en Santa Cruz pasando cursos de pilotaje. Ha expandido los cultivos de coca ilegal y la producción de cocaína. Ha llevado adelante un sistema de destrucción del sistema de lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico tiene 4 pilares fundamentales: la prevención, la erradicación, la interdicción y el desarrollo alternativo. Y el gobierno de castrochavista de Bolivia, con Evo Morales y con Arce Catacora, han liquidado todo aquello. Hoy día Bolivia es un narcoestado, pero no es un narcoestado aislado, no es un proceso nacional. Los narcoestados están liderados por Cuba, que se volvió narcoestado desde la década de los 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, asociado colombiano con el narcotraficante boliviano Roberto Suárez Gómez, se asociaron a su vez con Fidel Castro y produjeron un escándalo internacional de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, que cuando fue detectado y señalado por el gobierno norteamericano, terminó con el fusilamiento que mandó realizar Fidel Castro a los oficiales de la Guardia y otros oficiales que él mismo había señalado como intermediarios, General Ochoa y Coronel de la Guardia. Y en ese sentido, después Cuba se dedicó a sostener a las FARC, a sostener al ELN, que son grupos guerrilleros, terroristas y narcotraficantes de Colombia, y se ha dedicado a desarrollar una propaganda y una política tratando de señalar que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que hay que despenalizar el narcotráfico. Evo Morales se presentó en las Naciones Unidas como jefe de Estado boliviano para pedir aquello y además para señalar que el instrumento de lucha antiimperialista era el narcotráfico, cosa que ya en la década de los 60 lo habían dicho Fidel Castro y el Che Guevara. Los narcoestados hoy día son Cuba, el narcoestado jefe; Venezuela, la plataforma principal, en la cual su dictador Nicolás Maduro
está buscado internacionalmente por la justicia con $15 millones de premio por su captura como jefe del cartel de los Soles, cartel de narcotraficantes. Es Nicaragua, que está caracterizada como país de tránsito, distribución y lavado de dinero, y Bolivia, que produce coca y cocaína y que además de eso la exporta y que ha hecho depender gran parte de su economía de lo que es la actividad ilegal del narcotráfico. Se calcula hoy día que Bolivia recibe entre 3.000 y 4.000 millones de dólares que ingresan a la economía informal por el tema del narcotráfico. O sea que lo que usted está diciendo y lo que usted está viendo no es sino el resultado de una acción concertada en la cual el crimen organizado ha tomado la política en Bolivia, porque el MAS no es un partido político. El MAS son las organizaciones de federaciones y sindicatos de cultivadores de coca y productores de cocaína, el Chapare, que asumiendo expresión política y comprándose un partido, que es el MAS, que fue comprado de un desmembramiento de la Falange Socialista Boliviana. El MAS es azul porque venía de la Falange, de la derecha boliviana. Asumen eso y aprovechan la participación popular para empezar a tomar municipios y después participan en las elecciones por primera vez el año 97 y hacen de lo que llaman el instrumento político del narcotráfico, que hoy día controla el poder en Bolivia y por eso Bolivia es un narcoestado y por eso lo que se diga en Bolivia de lucha contra el narcotráfico es una mala broma, porque en verdad lo que sucede es que es un narcoestado. Pero la pregunta, doctor, es ¿qué pasa con Evo Morales? Hay muchos informes de prensa a nivel internacional que hablan prácticamente de la seguridad que existiría de esa relación entre Evo Morales con la ilícita actividad del narcotráfico. Hay muchos informes de prensa internacionales, ya le digo, y pues que son un testimonio fehaciente, ¿no es cierto?, de que este expresidente, pues, de una u otra manera, ha tenido alguna relación justamente con estos cárteles grandes, el señor Pablo Escobar, el Chapo Guzmán y todo aquello. Pero la pregunta es, ¿por qué la comunidad internacional no hace nada con Evo Morales? La DEA, recordemos al señor Noriega, en ese tremendo operativo que se hizo en Panamá, se lo llevó a Estados Unidos. ¿Por qué no se hace nada con Evo Morales, habiendo toda esa prueba que existe, sobre todo con reportajes de prensa, doctor? ¿Qué pasa con Evo Morales? ¿Por qué no se lo detiene? El tema es que Bolivia, además de ser un narcoestado, es una dictadura. En Bolivia no hay democracia. Y en Bolivia no hay democracia primero porque se violan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bolivia hoy día tiene más de 230 presos políticos. Tiene cerca de 10.000 exiliados certificados por las diferentes instancias del refugio internacional. Segundo, no hay democracia porque no hay separación e independencia de poderes. Desde el Poder Ejecutivo y en verdad desde el centro de poder que ejerce Evo Morales a través de Arce Catacora, se manejan todos los poderes del Estado. Los jueces son los verdugos del régimen, los procesos son linchamientos, el poder legislativo llaman poder legislativo a un grupo de gente que obedece órdenes y que está totalmente penetrada por las federaciones cocaleras que responde a la dictadura. O sea, no hay separación e independencia de poderes. Tercero, no hay Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir la vigencia de la ley. La vigencia de la ley para todos, porque el principio de la soberanía y el principio de la democracia es la igualdad jurídica. No importa que usted sea más rico, no importa que usted sea más bonito, más inteligente o más poderoso. La ley tiene que ser igual para todos, pero en Bolivia la ley no es igual para todos. No hay ley. La gente que no responde al sistema de terrorismo de Estado que se ha implantado en Bolivia como metodología impuesta por Cuba y Venezuela, simplemente puede ser buscada por impuestos, puede ser buscada por narcóticos, puede ser buscada por los fiscales y termina en la cárcel irremediablemente. Si hay algún juez que se atreve a aplicar la ley, como sucedió hace aproximadamente 2 años con una juez que rehusó abrir causa contra los jóvenes de la juventud Cochala que estaban siendo acusados de terrorismo en cuanto se reinstaló en pleno el sistema dictatorial, entonces simplemente destituyeron a esa juez y después la metieron presa también.
Entonces no hay Estado de Derecho, no hay elecciones libres y limpias. El paro de Santa Cruz y todo lo que ha vivido el país en los últimos días del año pasado ha estado básicamente motivado por el hecho de que no se ha querido hacer un censo, porque el censo mostraría el verdadero número de bolivianos y dónde estamos los bolivianos. Y como los supuestos triunfos electorales desde el año 2009 prácticamente están todos fundados en el fraude electoral que ha hecho crecer el número de votantes desproporcionadamente en relación al crecimiento de la población, las elecciones no son limpias y además de eso, en lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, han liquidado el voto universal, porque ya no hay igualdad en el voto. Hay gente cuyo voto vale más en las áreas rurales, en las zonas cocaleras, y otra gente que el voto vale menos en las zonas urbanas, sobre todo las zonas urbanas grandes como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Y por último, no hay libre asociación política. En Bolivia o es un opositor funcional, si quiere simular que hace política y está sometido a la voluntad del régimen, o tiene que estar muerto o exiliado en la cárcel, y esa es la realidad. Entonces, en ese escenario es muy difícil concretar o llevar adelante una investigación que pruebe efectivamente y que proporcione al sistema internacional, que tiene sus propios mecanismos de investigación, la participación que sin duda es real de Evo Morales en el narcotráfico. Usted no necesita asociarlo con el Chapo Guzmán, con lo que él ha hecho simplemente violentando los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico, con lo que ha hecho aumentando la producción de la coca ilegal y con lo que ha hecho cambiando las leyes bolivianas para darle más cultivos disque legales a los cultivadores de coca ilegal. Ya está en el narcotráfico, ya violó todas las normas internacionales y es considerado un ejecutor, un aplicador y un constructor del narcoestado de Bolivia, principal. Pero además de eso, el asunto no funciona porque el Estado boliviano lo protege. De Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura, el año 2019. Y el 2020 volvió un dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, que tiene su dictador en jefe, que es Evo Morales. Entonces, en ese sentido, Evo Morales, ¿qué es lo que han hecho? Apenas ha regresado a Bolivia, han revocado y han anulado todos los procesos que tenía, no por narcotráfico, por corrupción, por abuso de menores, por conspiración, por masacres sangrientas, por haber ordenado por teléfono las masacres de Sacaba y esta que se produjo en La Paz, en la zona de Sencata, y más bien a las víctimas, a los militares que contuvieron el orden público, a los policías, los han enjuiciado y están hoy día en la cárcel por esos casos. Y esos son parte de los presos políticos. Entonces, en ese sistema, ¿qué quiere que se haga? Hay procesos de investigación internacional, pero el narcoestado boliviano bloquea todo aquello y protege a Evo Morales. Entonces, la respuesta está ahí. Mientras no haya democracia en Bolivia, mientras Bolivia siga siendo una dictadura y un narcoestado, no va a haber justicia. Y los criminales van a seguir detentando el poder como lo hacen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, porque saben que la única manera de mantener impunidad es mantener el poder. Y por eso mantienen el poder a toda costa. Qué lamentable, ¿no es cierto, doctor? La verdad que es un panorama nada alentador para los bolivianos lo que se nos viene entonces, porque usted sabe, para las próximas elecciones del 2025 no se ha modificado el padrón electoral y si vamos a las elecciones con ese mismo padrón es un hecho que, bueno, el movimiento al socialismo va a seguir en el poder y esto no sabemos hasta cuándo va a ser. Y el tema de las drogas, del narcotráfico en Bolivia, pues al fin y al cabo, ¿quién le pone freno a todo esto? Si no es la comunidad internacional que tendría que ver, no sé, alguna manera de poder intervenir en el país para frenar esta situación que estamos viviendo los bolivianos, ¿no le parece, doctor? Mire, yo quiero decirle para concluir este análisis lo siguiente. Primero, tiene que haber un señalamiento que ha empezado a haber, pero tiene que ser generalizado, de la sociedad boliviana, de los líderes sociales, de los líderes auténticos, de las nuevas generaciones políticas, de la prensa libre,
en sentido de señalar que Bolivia es una dictadura. Un país con 230 presos políticos no puede seguir creyendo que ese es un problema de justicia y que eso es una democracia. Hay que llamar las cosas por su nombre. Bolivia es una dictadura. Y lo segundo, hay que señalar que es un narcoestado, porque Bolivia tiene su gobierno orientado a la actividad del narcotráfico. La base popular, entre comillas, más fuerte del régimen es narcotraficante. Son las federaciones de cultivadores de coca ilegal y de productores de coca y de cocaína en el trópico de Cochabamba. Entonces, eso tiene que ser objeto de de un señalamiento público, lo es, pero tiene que ser más fuerte, porque para que la comunidad internacional funcione tiene que haber reacción y señalamiento nacional. Mientras haya una oposición funcional en Bolivia que dice que cuando se meten presos políticos ese es un problema de justicia y no menciona la palabra dictadura, que no mencionan tampoco el concepto de presos políticos y que más bien se la pasa tratando de presentar esto como irregularidades que nunca tocan al gobierno. La culpable es la policía, los culpables son los jueces, los fiscales, pero ahí sigue el gobierno navegando con bandera de democracia, entonces eso va a ser muy difícil. Hay que clarear la cosa, hay que llamar las cuestiones por su nombre. Bolivia es una dictadura, no es una dictadura como proyecto nacional, es una dictadura satélite del sistema castrochavista de Cuba y Venezuela, y las pruebas son contundentes. Es un narcoestado y en consecuencia en Bolivia no hay libertad. Ahora, no se desanime, porque lo que han hecho con Bolivia ha sido liquidar la economía nacional y Bolivia está en modo de sobrevivencia, han acabado con todas las reservas, han acabado con el gas, han enajenado los recursos naturales, la China ha penetrado Bolivia, entre Rusia e Irán están apoderándose del litio boliviano, el contrabando de oro es lo más normal, Bolivia no tiene reservas, Bolivia no tiene capacidad de producir nada, van a intentar apoderarse los fondos de jubilación de los bolivianos, apoderándose de los recursos que manejaban las AFPs ahora a través de la famosa gestora. Ya se han apoderado de 4 o 5 mil millones de esos fondos y la manera como lo hacen es que emiten bonos del Tesoro desde el Banco Central, que es papel mojado que no tiene reserva, y cogen recursos de dólares en efectivo líquidos que están destinados y que son propiedad de los jubilados y de los trabajadores bolivianos que se van a jubilar. Entonces, eso está destrozando el sistema económico. Bolivia importa gasolina, importa diésel, no tiene con qué hacerlo. Está al borde de una crisis económica gravísima y veremos qué es lo que pasa. Porque usted sabe que las peores dictaduras caen porque como son constructores de miseria y destructores de todo lo que es producción y riqueza, han convertido a Cuba y a Venezuela en crisis humanitarias, y Nicaragua y Bolivia son crisis económicas en estado terminal. Veremos lo que venga. Yo no creo que el 2025 haya que esperar una elección libre ni justa en un sistema dictatorial. Lo que hay que hacer más bien es seguir pidiendo el censo, seguir pidiendo la transparentación del conjunto de votantes, de lo que es la masa electoral, y seguir pidiendo condiciones de democracia, porque si siguen en este sistema va a ser simplemente otra dictadura electoralista, otra elección en dictadura en la que el pueblo vota pero no elige. O sea que le dejo los 3 conceptos fundamentales. Bolivia es dictadura, Bolivia es narcoestado y está en una crisis económica que aparenta ser inicial pero que es terminal. Qué difícil la situación de los bolivianos, verdaderamente, doctor, y bueno, la esperanza nuestra es que en cualquier momento cambie esta situación que estamos viviendo, lamentablemente. Le agradezco muchísimo, doctor, como siempre, la gentileza que tiene para con nosotros y poder conversar con nosotros estos breves minutos sobre este tema tan importante como es, lamentablemente, el narcotráfico en Bolivia. Don Jorge, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia nacional. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa y continuamos.